Gutiérrez y le voy a hablar acerca de la persona y la esclavitud en el derecho romano. En el derecho, al hablar de sus antecedentes, no podemos obviar a su pilar fundamental, el derecho romano, por cuanto del mismo se han derivado las leyes que regulan en la actualidad el derecho occidental. Y allí que la historia del derecho romano debe ser estudiada dentro del conjunto de la historia de Roma, por cuanto no es posible separar el aspecto jurídico de las demás manifestaciones culturales, artísticas, políticas y sociales. Es ahí donde el estudio de la persona y la esclavitud en el derecho romano es un aspecto por demás importante para el estudiante de la carrera de Derecho. Por ello, a continuación hablaremos acerca de la persona y la esclavitud. Etimológicamente, la palabra persona proviene de per sonare, para sonar, o sea, la máscara con que los autores ponían su rostro en escena, máscara que en el orificio bucal tenía una membrana que permitía amplificar el sonido de la voz. Asimismo, se daba el nombre de persona al personaje de un individuo que representaba la escena. En ese orden, persona en el derecho romano tenía dos acepciones, una de carácter físico, que atribuía a un individuo la capacidad de tener derechos, y la otra de carácter abstracto, a la que también se le reconocían ciertos derechos. Eran seres abstractos que habían sido conceptualizados como personas, es decir, la persona moral a quien también se le llamaba abstracta o jurídica. Por ello, la capacidad legal de un hombre era el cúmulo de las cualidades que debía poseer, las actitudes para poder ser sujeto de derecho y adquirirlo, situación de la que devenía que una persona física era un hombre capaz de tener derecho. En resumen, se tiene que la dogmática moderna llama persona en sentido técnico a quien posee capacidad jurídica, entendiéndose por tal la actitud para ser titular de derechos y obligaciones, ya que diversas fuentes indican que la causa de la constitución de todo derecho es el hombre, pero no todos los hombres eran sujetos de derecho en la antigua Roma. Para ser considerado persona se requería además, primero, ser libre, status libertis. Segundo, ser ciudadano romano, status civitatis. Y tercero, jefe de familia o sui iuris. La posesión de estos tres estatus daba al ser humano plena capacidad jurídica y la calidad de persona, por lo cual a la capacidad jurídica se le suele denominar también personalidad. El derecho romano también reconoció a quienes hoy identificamos como personas morales, así como su capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ahora bien, cabe destacar que la clasificación de las personas, según los romanos, era de la siguiente manera: personas naturales, físicas o humanas, libres y esclavos, personas jurídicas, morales o colectivas. En cuanto a las personas físicas, eran las que presentaban signos característicos de humanidad natural, se subdividían en personas libres y esclavos. Las personas libres se clasificaban según primero, ingenuos, libertos, ciudadanos y no ciudadanos, y personas jurídicas, morales o colectivas. Eran creaciones ideales y a las cuales la ley les reconocía la capacidad de derecho, ya que no poseían capacidad de hecho, por tanto actuaban jurídicamente por medio del representante. En el derecho romano, como en toda la antigüedad clásica, un ser humano podía ser libre o esclavo. Solo los libres tenían capacidad jurídica. Con respecto al estatus de la persona romana, en el derecho romano, como supraestaban
que la personalidad jurídica no era inherente a cada hombre por el solo hecho de serlo. Ella dependía de un estatus de la persona, en el cual no era más que la especial posición jurídica que aquella persona asumía, por una necesidad superior a sus intereses e independientemente de su valor respecto a una comunidad de personas organizadas bajo un ordenamiento jurídico de la cual formaba parte. Ese estatus era la plena capacidad jurídica, la personalidad, la cual estaba constituida en Roma por la posesión de los tres estados integrantes del Caput: el Status Libertatis, el Status Civitatis y el Status Familiar. Es de resaltar que ocupaba el primer rango, entre ellos el estado de libertad, pues su degradación provocaba una máxima disminución de cabeza que distinguía la personalidad, ya que la persona que perdía la libertad carecía de ciudadanía y de derechos de familia. Ahora hablaremos acerca de la esclavitud. Es de resaltar que Roma admitía la esclavitud y los hombres y mujeres esclavos no eran personas. Además, Roma concebió su derecho como algo propio y peculiar, de que solo los hombres que eran ciudadanos romanos podían disfrutar, y por último tuvo un tipo patriarcal de familia en cuya fuerte contextura con más o menos intensidad proyectaba derivaciones de su concepción originaria en el curso de la evolución de su derecho. Solo el jefe, el pater, tenía una capacidad jurídica perfecta y plena para ser persona, a menos para hacerlo en el derecho romano antiguo, ya que el rigor de esta exigencia se atenuó mucho con el tiempo. El hombre debía ser libre, ciudadano y jefe de familia. Las principales causas por las cuales se incurría en esclavitud, podemos mencionar: por nacimiento, se nacía esclavo, el hijo de la madre esclava, aunque fuera concebido por un hombre libre. En la época antigua se determinaba el nombre el momento del parto para establecer la condición de esclavitud del nacido. Por cautividad de guerra, el ciudadano romano que era cautivo en manos del enemigo, desde el punto de vista de la legislación romana, era considerado esclavo, aunque a la diferencia de otros podía recobrar su estatus de libertad y ciudadanía sin lograr escapar y entrar al territorio romano. Por condena penal se convertían en esclavos ciudadanos que fuesen condenados por ciertas penas graves, condenados a muerte o a trabajo forzoso. Por disposición legal, había muchos supuestos contemplados por las leyes especiales que convertían a los ciudadanos romanos en esclavos si realizaban determinados comportamientos. Por ejemplo, no pagar impuestos, no declarar ante el censor para ser censado, eludir o ser desertor del ejército. La mujer libre que mantenía relaciones carnales con un esclavo ajeno, tras ser advertida por 3 veces por el dueño de este, de que cesase su comportamiento. En cuanto a cómo se extinguía la esclavitud, era por un acto voluntario del dueño o por disposición de ley. En el primer caso, dicho acto se denominaba manucinio, que otorgaba la esclavitud y la ciudadanía romana si se realizaba de forma solemne mediante las siguientes clases de manucinio: vindicta, cuando se realizaba un proceso fingido ante el magistrado mediante el in iuris sessio, o bien cuando el dominius escribía como hombre libre al esclavo en el censo, o bien cuando le otorgaba la libertad mediante un testamento. Muchísimas gracias.